En más noticias esta noche vamos a continuar con la iniciativa de los bonos en el Congreso que ha generado polémica. Según empresarios y analistas, los riesgos de seguir endeudando al país van encaminados a una crisis. Esto lo explicamos en nuestro segmento económico con Mónica Obando. Tras los acuerdos de paz, el Estado empezó a incrementar sus necesidades de endeudamiento. En 10 a 12 años la deuda se ha duplicado y de cada quetzal que recibe el Estado, 20 centavos aproximadamente está sirviendo para pagarla, por lo que la llegada de los bonos al Congreso la incrementaría en 7.162 millones de dólares. ¿Qué opinan empresarios de esto? Mire, con mucha preocupación y sostener una oposición clara a la emisión de estos bonos. Y no solamente son los bonos, sino que adicionalmente a los 3.000 millones, a los 3.500 millones de quetzales nos quieren endeudar 3.500 millones más en préstamos que de seguir aprobando deuda en nuestro país lo están llevando a un desastre económico. ¿Pueden las finanzas del Estado aguantar con esto? De darse la solicitud del gobierno, el nuevo presupuesto del 2013 pasaría de los 70.000 millones, por lo tanto estamos hablando de más de 21.000 millones de endeudamiento. Eso nos pone por encima de los límites recomendados por la Junta Monetaria. A largo plazo podríamos llegar a tener una crisis seria. ¿Pero cómo afecta esto a los ciudadanos? Quien crea que la emisión de deuda, quien crea que el déficit fiscal no le aumenta, simplemente está equivocado. Y lo que estamos viendo nosotros, y casi que lo puedo garantizar, es que en 3 o 4 años vamos a tener necesidad de otra reforma tributaria y eventualmente llegará el momento que no nos libremos incluso de que sube el IVA con tal de pagar todos estos desmanes. Entonces es clarísimo, tal vez ahorita, hoy uno pudiera pensar que no, pero nos pega en el bolsillo vía impuestos, vía encarecimiento de productos y vía menos oportunidades. El tipo de cambio es 7.84 el dólar y 10.41 el euro. Síganos en Twitter. Buenas noches, soy Mónica Obando. Y la bancada del partido Todos contraatacó al oficialismo anunciando la interpelación contra el ministro Pavel Centeno y reafirmando su rechazo a la propuesta de los bonos del Tesoro. Roberto Alejos y compañía denunciaron una campaña del Partido Patriota para obligar al resto de bancadas a otorgar el visto bueno a la deuda. Por su parte, el PP desestimó las acusaciones de Alejos y lamentó que se busque entrampar al Congreso con más juicios políticos. La experiencia francesa. Y la suspensión de la pensión por vejez, del plan de prestaciones y del subsidio económico post-mortem desde octubre del año pasado a los colegiados médicos mantiene una batalla judicial entre la directiva y los galenos afectados. Un amparo interpuesto en el 2012 por el doctor Guillermo Sánchez, bajo el argumento del desconocimiento de la existencia de un plan de prestaciones, paralizó el fondo creado en el 2007, perjudicando a más de 500 médicos. Y por eso que lo presenta 5 años después. Sin embargo, queda evidenciado en el proceso de amparo, y así lo acredita la Sala de Apelaciones, que él sí conocía el plan de prestaciones porque él era beneficiario del plan de prestaciones en el pasado. El fondo del asunto es económico. Nosotros tenemos la sospecha, estamos hablando de un fondo de reserva técnica del plan de prestaciones de más de 80 millones de quetzales. Un estimado de 17.000 médicos están colegiados, los cuales mensualmente pagan 145 quetzales, cuota que al final de su jubilación pasa a ser parte del fondo. Tenemos información, porque fue pública, de que el deseo de la Junta Directiva es convertir el plan de prestaciones en un seguro médico. Estos derechos, según los médicos, son protegidos constitucionalmente, por lo que interpusieron una querella penal. La edad de jubilación es de 65 años y la pensión mensual por vejez es de 1.500 quetzales, de la cual se deduce la colegiatura y cuotas administrativas. El monto final es de 1.350 quetzales y la cantidad post-mortem es de 40.000 quetzales. Según el abogado defensor de la directiva del Colegio de Médicos, es legal. Pero resulta que al observar el acta, tampoco dentro del acta establece o se encuentra inserto el plan de prestaciones. Aquí son situaciones más que todo de legalidad los que se iniciaron en ese entonces. Completamente falso, la Junta Directiva está obligada a pagarle a los médicos, porque así lo dice la resolución del amparo provisional. Es clarísimo decir que dejan a salvo los derechos ya adquiridos de los agremiados. Pero aún más, el amparo ya fue resuelto en definitiva y el amparo les fue declarado sin lugar.
Por lo tanto, ahí mismo en el amparo definitivo se ordena revocar el amparo provisional. Hoy se trasladó para el 27 de agosto la audiencia de presentación de cargos, donde se tendrá que presentar la junta directiva del Colegio de Médicos. Por una Guatemala en paz, Diego Silva y Noé Medina. Vamos a pasar ahora a informarle que un bebé de un día de nacido fue robado en el Hospital San Juan de Dios el día de hoy a las 6 de la tarde, según la Policía Nacional Civil. Los padres del menor recurrieron a las instalaciones del Ministerio Público para presentar una denuncia. Eso es algo que sucedió esta tarde a las 6. Bueno, pero vamos a continuar también hablando ahora de educación. La dureza de los castigos por faltas graves es una discusión entre los sectores que defienden el derecho a la educación y que demandan al Ministerio de Educación la derogatoria de la última reforma al Reglamento de Convivencia Pacífica, cuya medida más drástica, según ellos, fue anular el Código del Educando. En mayo de este año fue reformado el acuerdo ministerial que regula la normativa de convivencia pacífica y disciplinaria de los estudiantes de establecimientos públicos y privados. La reforma establece las faltas graves que ameritan la suspensión temporal o la nulidad del Código del Educando. Esta medida alerta a los defensores de la niñez ante acciones drásticas y represivas contra los estudiantes. Entre las acciones graves que hay en este acuerdo es la suspensión del código. Eso significa que si usted es un estudiante, por ejemplo, de tercero básico, le suspenden su código, usted ya no tiene acceso, no tiene posibilidad alguna de accesar al sistema educativo. La dureza de las reglas en estudiantes se amerita en algunos casos, pero en otros el castigo puede perjudicar en la posibilidad académica de los niños y adolescentes en un futuro. Tampoco hay un nivel, no está claro, ¿verdad?, en qué niveles y en qué, por qué situaciones van a quitar este código. Este acuerdo al final cubre a todos, ¿verdad?, desde preprimaria hasta diversificado. Entonces, creemos que es importante que se retome, que se siga discutiendo. Dentro de las medidas drásticas para los defensores de la niñez está que los estudiantes no participen en protestas ni en inasistencias a los centros educativos. De lo contrario, se les anula su derecho a la educación. Reconocemos el acoso sexual, el acoso escolar o sexual que también se puede dar en las escuelas. Reconocemos las amenazas que también pueden tener las pandillas o las maras frente a estos centros. Efectivamente, sobre eso se debe de normar. Lo que aquí se advertía era precisamente frenar ese tipo de acciones que estaban realizando los normalistas por el rechazo a esta reforma educativa. Ante esto, la Procuraduría de los Derechos Humanos elabora un dictamen para sancionar la última reforma a la normativa de convivencia pacífica, mientras que los defensores de la niñez piden al Ministerio de Educación que se elabore una propuesta en conjunto que no violente los derechos de los educandos. Por una Guatemala en paz, Carolina Leverón y Daniel Ramírez. Y hablando de alumnos, quienes muchas veces se han dedicado a pelear, este día fueron capturados infraganti en pleno centro histórico en un terrible estado de embriaguez. Todos estudiantes de institutos públicos. Estos estaban a tal punto del estado etílico que no pudieron ni siquiera ponerse de pie ni brindar nombres. La policía indica que estos jóvenes son los mismos que realizan otro tipo de relajos en las calles del centro histórico todos los viernes. Así fueron trasladados estudiantes de institutos públicos a las autopatrullas de la Policía Nacional Civil, que los trasladaron a la Procuraduría General de la Nación. Los estudiantes fueron localizados por la policía en la 4ª Avenida y 12 calles de la Zona 1, realizando escándalo en la vía pública. Las fuerzas del orden les localizaron en los bolsones botellas de licor y cerveza. Son 3 señoritas del Instituto Belén y otros 3 estudiantes de institutos como el Akeche, la Normal y el Mateo Perrone. Cabe resaltar que se identificó a un mayor de edad dentro de ellos, que es Juan José Francisco Urbina Lima. Él tiene 18 años de edad y están ellos en espera de que también la PGN coordine con el juzgado de menores para ser entregado posteriormente a sus familiares. Vecinos del área indicaron que estos jóvenes y señoritas todos los días viernes toman bebidas alcohólicas hasta quedarse noqueados. La policía indicó que iniciarán las investigaciones para determinar en qué área los estudiantes compran licor, que está prohibido a la venta de menores. Por una Guatemala en paz, en cámara, Rafael Ovalle, reporta para Noticiero Guatevisión, Alberto Cardona. A esta hora tenemos más noticias. El 25 de julio recién pasado, Ingrid Conedera, empleada de la Procuraduría General de la Nación, fue asesinada en la zona 5 de esta capital. Hoy se ligó a proceso penal por el crimen a su ex esposo,
Otoniel Pivaral. Otoniel Alejandro Pivaral Dardón, ex esposo de Ingrid Conedera Vargas, trabajadora de la Procuraduría General de la Nación, que murió el pasado 25 de julio en la zona 5, fue ligado a proceso por el delito de femicidio. Ante estos elementos aportados, se evidencia esa posibilidad de participación del sindicado en el hecho que se le ha imputado, por lo que se liga provisionalmente al presente proceso al señor Otto Alejandro Pivaral por el delito de femicidio. Según la defensa, Pivaral sostenía una buena relación con su ex esposa y con su hija. Como lo ha indicado, él no tenía una mala relación con la difunta, la señora Ingrid Gabriela Conederas. La pensión alimenticia, como él bien lo indicó, no se encontraba en materia de discusión toda vez que había sido acordada. Sin embargo, las declaraciones de Ángel Canizales, también sindicado por la participación en el crimen, dieron luz a la autoría intelectual de Otoniel Pivaral. El Ministerio Público ordenó el día de la muerte de Ingrid Conedera que Pivaral fuera investigado por la División Especializada en Investigación Criminal. Los agentes comprobaron que el acusado no salió de su vivienda como él lo indicó, al relatar que había sido secuestrado el lunes 29 de julio, hecho que hizo dudar a la juez en la credibilidad del sindicado. Los investigadores estaban presentes las 24 horas del día en la residencia del sindicado, por lo que no pudo haber sido posible que él haya sido raptado de su propia residencia. Por otra parte, los otros dos implicados en el crimen, Ruth Noemí Valenzuela y Ángel Canizales, fueron ligados a proceso por el delito de asesinato, por lo que la juez determinará si el proceso será remitido a los juzgados de femicidio o le corresponde al Tribunal Octavo de Sentencia Penal. Que se valorara y tomara en cuenta de que era un mismo hecho y que así debe de juzgarse y debe ser controlado por un único juez. Entonces, en base a esa solicitud, pues la juez decide hacer las consultas pertinentes a donde corresponden para determinar si el caso lo conoce ella o lo remite a femicidio. El juzgado octavo resolvió permitir 3 meses de investigaciones antes de iniciar la siguiente etapa del caso. Por una Guatemala en paz, Diego Marcos y Silvia María Corzo. Y es ahora el momento de revisar el pronóstico del tiempo. Agencias Guay, 80 años, en confianza, entre amigos, presenta. Gracias, compañeros. Muy buenas noches a todos ustedes. Para este fin de semana, el INSIBUEO pronostica días bastante soleados, con ambiente cálido al mediodía, aunque al final de la tarde podríamos tener lluvias dispersas. En las primeras horas del día tendremos nieblas sobre el sector de las Verapaces, así como la meseta central y occidental. A lo largo del día, cielos parcialmente nublados, aunque no se descarta leve lluvia en toda la meseta central. Esto incluye la ciudad de Guatemala. Sí tendremos lluvias de fuertes a moderadas en el sector de la Boca Costa y el suroccidente, en el departamento de Petén, lluvias moderadas al igual que en el departamento de Izabal y los sectores de montaña del oriente de nuestro país, con temperaturas bastante cálidas al mediodía, la meseta central y occidental entre los 22 y los 26 grados. Durante la noche el termómetro podría descender a 9 grados en Quetzaltenango y en Totonicapán, pero los departamentos más calurosos, todos los situados en la costa sur, así como los departamentos situados en el oriente, Retaluleu, Suchitepeques, Escuintla y Santa Rosa, podría tener temperatura entre los 32 y 33 grados al mediodía. Zacapa y Chiquimula podrían subir hasta los 35 grados. La costa de Jutiapa se mantendrá con una máxima de 33 grados, Quiché de 23 y las Verapaces entre los 26 y 27 grados centígrados. Para este fin de semana tendremos importantes periodos de soles en el valle de la ciudad de Guatemala, con temperaturas entre los 24 y 25 grados al mediodía. Eso es todo en el informe del clima. Que tenga un excelente fin de semana. Les saludo Marisol Padilla. Agencias Guay, 80 años, en confianza, entre amigos, presentó. Pausa, pero volveremos con el allanamiento de las instalaciones del relator especial de la ONU para la promoción y protección del derecho a la información. Y más adelante ya estamos listos para que usted disfrute de una versión más de las inolvidables de la semana. Ya sabe, si te sale ahí, no se enoje. Ya volvemos.